Boker Tov para todos. ¿Qué tal, Shawato? Buenos días y buena semana. Estamos comenzando una nueva semana. Estamos en el día 12 de Elul de 5777, o si lo prefieren también 3 de septiembre del 2017. Estamos aquí en casa, pero yo no quería dejar pasar este momento sin saludarlos, esperando que Bezrat Hashem, por la gracia de Dios, estén todos bien, junto a sus familias, amigos, amistades. Y quería darles un breve adelanto de la parashá de este nuevo Shabbat que se viene, que es la parashá Kitabó, que quiere decir cuando vengas. Vamos a estar estudiando el libro del Deuteronomio 26.1 hasta el 29.8, capítulo 26.1 hasta el capítulo 29.8. La Haftará se lee en el libro del profeta Isaías 60, del 1 al 22. Bueno, les adelanto un poco los títulos de lo que Parashá Kitabó trae para nosotros en este próximo Shabbat. Vamos a estar hablando de los Bikurim. Es la misvá de llevar los primeros frutos al Beit Hamikdash, al templo de Jerusalén. Estamos hablando de la época bíblica, ¿no? Pero también vamos a estar hablando de lo que puede ser para este tiempo. El Bidui Maaser, 2 veces en 7 años un judío debe declarar que separó todos los Masrot, los diezmos, como corresponde. Moshe resume: el objetivo de estudiar Torah es su cumplimiento. Es un resumen que hace Moshe Rabbeinu. Promete que los judíos serán alabados por todas las naciones. Seremos alabados por todas las naciones por hacer las cosas bien para Hashem. La misma de inscribir la Torah sobre grandes piedras al ingresar en la tierra de Israel, en el Bet Israel. La misma de pronunciar bendiciones y maldiciones en el monte Gerizim y en el monte Ibal. ¿Cómo difieren las bendiciones y reproches aquí de aquellas que están en Parashá Bejucotai, por ejemplo? Las bendiciones divinas, el reproche divino, el propósito de la reprimenda. Y Moshe recalca que Dios realizó todos los milagros en Egipto y en el desierto para motivar a los judíos a cumplir con la Torah. De eso se trata, cumplir con la Torah, porque nuestra relación con Dios es una relación de pacto, de mutuas obligaciones, derechos, obligaciones y recompensas para ambos. Bueno, muy bien. En cuanto a esto, vamos a estar reflexionando un poquito sobre lo que un rabino, Mordejai Maravi, argentino, médico argentino, escribe sobre la Parashá Kitabó, que puede ser una reflexión bien interesante para nosotros, para poder estudiarla hoy y aplicarla hoy también. Escribe lo siguiente: a veces como judíos decimos que estamos cansados, no cansados de ser judíos, sino cansados de dar, pues se nos pide y se nos exige mucho. Son demasiados los cobradores que golpean a nuestra puerta, todos los días y a toda hora. Veremos también felizmente que a otras personas que en las mismas condiciones no se sienten asediadas, sino que experimentan un gozo y un regocijo muy particular al ofrecer y al dar y al brindar. ¿Cuáles son las causas para este malestar o bienestar? La parashá de esta semana se llama Kitabó, cuando vinieres, y se refiere al momento en que el hombre judío viene a su tierra literalmente, o por extensión vuelve a su comunidad o a su grupo. La Torá nos pide que una vez afincados y afirmados en la tierra, ofrezcamos bikurim,
esto es, los primeros frutos del campo, las primicias, y que se los traiga a Jerusalén y se haga participar del regocijo de esa ofrenda a las personas que, dedicadas a mantener viva la espiritualidad judía, en otras palabras, a los sacerdotes, Kohanim, y los levitas que actuaban en el Beit Hamikdash. En esa oportunidad el hombre judío tiene que hacer una declaración, no una declaración jurada de sus impuestos, sino una declaración de su profundo regocijo por poder cumplir con esa misvá, que era el de ofrecer, el de dar. La Torá recalca que eso debía ocurrir únicamente después de asentarse y arraigarse en la tierra, en la comunidad, en el pueblo, lo que parece indicar que únicamente la persona arraigada en el judaísmo y con profundas raíces en el mismo puede experimentar el regocijo de ofrecer y verse libre del sufrimiento de sentirse molestada por las inoportunas exigencias que nos asedian. Y tomará el sacerdote el cesto de tu mano, nos transmite el texto, haciendo referencia tal vez a la persona que no había tenido la suerte de una buena cosecha y que por eso venía con un solo cesto en las manos. Las otras personas seguramente tenían cargas importantes y no un solo cesto. Sin embargo, el Cohen, el sacerdote, tomaba el cesto de la mano de esta persona que no tenía fortuna y no atendía en primer lugar a las personas prestigiosas o más importantes de mayor peso. El mundo bíblico es ideal por lo simple, por lo ecuánime, porque ¿dónde, sino en él, atendemos un pequeño cesto y desatendemos cosas grandes? El rabino Yosef Dov Halevi Soloveitchik, Zichrono Libraja, una de las autoridades rabínicas de mayor renombre en nuestro siglo, esboza en uno de sus libros la siguiente metáfora. Cuando las personas, después de su larga vida, dejan este mundo terreno, sus almas se presentan ante el Creador. Pero antes de allegarse ante Él, hay que atravesar un pórtico, Sha'ar HaShamayim, que sin embargo resulta que el pórtico celestial es de altura reducida y por lo tanto pueden atravesarlo solamente las personas pequeñas. Las personas muy grandes, no hablamos de tamaño físico, sino de el tamaño de su ego, de su yo. Las personas grandes, debido a su gran dimensión, no pueden pasar este pórtico y quedan afuera y lejos porque son demasiado grandes para Dios. El hombre grande, insinúa este rabino, es víctima de sí mismo, no de su grandeza o de su sobredimensión o de su soberbia, que no le permiten llegar a lo esencial. Pero volvamos a la raíz del problema presentado al principio. Tal vez podamos resolverlo usando para ello una ley de la Mishnah, el Tratado de Bikurim, capítulo 1, verso 6, que dice: la Vaj Hamayan, si la fuente se ha secado, Benixatz Ailan, y el árbol fue cortado, Mevi Beno Kore, el fruto recogido del árbol es traído a Jerusalén, pero sin hacer la declaración de regocijo. En otras palabras, si lo que ofrecemos procede de una fuente que se secó o de un árbol que ha sido talado, en lugar de cortar su fruto nada más, no podemos sentir regocijo o hacer declaraciones vacías, y por supuesto que no son auténticas. El que yo me sienta asediado o satisfecho por lo que aporto y ofrezco parece que no depende del número de cobradores o de pedidos, sino de la fuente judía que debe haber dentro de mí, o en otras circunstancias de si el árbol no ha sido cortado o truncado. Finalmente, la última norma de la Torá dice que había que pronunciar estas palabras cuando se ofrecían los frutos. 1. Beatá, y ahora. 2. Iné, aquí estoy. 3. Gebetí, y traje los frutos. Un maestro del hasidismo nos enseña que para que esta misvá u otra tengan significado se tienen que reunir tres condiciones. 1. Beatá, ahora, de inmediato, o sea, no posponer. 2. Iné, aquí estoy, con simjá, es decir, con regocijo, con alegría, con plenitud. C. Hebetí, yo he traído.
Michelí, de lo mío, no de lo que me sobra, sino de lo que me faltará seguramente después de haberlo ofrecido. Vamos a sintetizar un poquito. Ya con profundo regocijo y de lo mío propio. ¿Qué tal? ¿Seguimos pensando en los cobradores a quienes pedimos que vengan otro día? ¿Seguiremos haciendo cálculos de los que nos sobra para ofrecerlo y nos pondremos tristes y tensos cuando damos? Por último, y como corolario del cumplimiento de esta acción, deberemos aprender a valorar lo que nos queda y no lo que nos falta. Lo que tenemos, precioso y único, y no lo que podríamos haber tenido. Ahí viene otra vez la sabiduría de la Torá, que nos sugiere, aunque para algunos suele ser una orden, que Besamachta behol atov asher natan leja Hashem elokeja. Por tanto, habrás de regocijarte con todo lo bueno que te ha dado el Señor tu Dios. Tenemos que regocijarnos con lo que recibimos, no por su cuantía, sino por saber de quién recibimos. Ante las puertas de un nuevo año, frente al balance del que tanto hablamos y que no hacemos, ante un espejo imaginario que nos permite vernos en nuestra dimensión real, frente a todo esto, intentemos reflexionar a solas con nuestro propio silencio y acerquemos una respuesta nueva cuando vengamos a la sinagoga. ¿Qué es lo que nos cuenta? Lo que recibimos. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Lo que recibimos? ¿La cantidad? ¿La dimensión? ¿O lo enorme? O más bien, ¿de quién recibimos, haciendo caso omiso de la cuantía? ¿Es la cosa o es la persona? Bien, queridos amigos, hasta aquí el comentario de este rabino tan interesante. Seguramente cada uno de ustedes va a tener una reflexión propia, una reflexión personal. La parashá nos habla esencialmente de la época bíblica, de cuando teníamos en pie nuestro sagrado templo, el Bet Hamikdash, y había que ir allí a ofrecerle a Hashem nuestro Dios los mejores frutos de nuestras cosechas. Bueno, pero hoy en día también, esa misvá, si bien no hay templo, no se ha perdido porque se sigue haciendo el festival de Bikurim en Israel, se siguen trayendo los frutos en una especie de fiesta agrícola, fiesta rural, y en lo personal, en lo espiritual, el mensaje es claro, ¿no? Para mí es así, cuando tomamos conciencia de las cosas que Dios nos da, que Hashem nos da a nuestra mano, cuánto Él nos da, sería lógico traerle alguna ofrenda para Él. Sería totalmente lógico de una persona agradecida, al menos. Alguien que se preocupa por agradecer, demostrar su gratitud y le trae a Dios las ofrendas de su corazón, ¿no? Pero no son ofrendas ni baratas ni pobres, son ofrendas realmente buenas, realmente que se sienta su ausencia, ¿no? Que lo que damos sea tan interesante que sepamos que nos va a faltar, entre comillas, porque no nos falta, con Dios no nos falta nada nunca. Nos va a faltar en el sentido que traer una ofrenda que nos demos cuenta que realmente le hemos llevado lo mejor, porque después se nota que no lo tenemos con nosotros en nuestra casa, y esta es la idea, que se note que le hemos traído a Dios algo realmente valioso, algo bueno. Hay una relación entre el ser humano y Dios de gratitud también, ¿no? El ser humano debe ser una persona grata con Dios, debe agradecer, debe acostumbrarse. Si no sabe agradecer, ser agradecido, bueno, debe empezar a ensayar. Esto ya no está para allá, que va a ser muy útil. Bueno, queridos amigos, por hoy es todo. Los dejo. Les mando un abrazo a cada uno. Los quiero mucho a todos. Gracias por su tiempo que
han apartado para ver este video, y espero que nos estemos contactando a través de Facebook o del modo que sea, puedan estar en contacto conmigo y podemos conversar y charlar. Muchísimas gracias, los quiero mucho y shalom.